edición de Sin Filtros Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo, sobre todos estos procesos que se están dando internos, la guerra, las campañas, las narrativas, ese cambio que se dio de parte del señor Gustavo Petro y también de Lula da Silva y de muchos otros que se han anotado anteriormente. Se decía que eran aliados de Nicolás Maduro, pero ahora pareciera que no. ¿Pero será eso de verdad o es otra estrategia del régimen? Vamos a conversar con expertos porque también vamos a revisar el panorama para esas supuestas elecciones que todo el mundo está diciendo que se van a realizar. Ya hemos visto cómo muchísimos venezolanos en todos los puntos cardinales del planeta están pidiendo la posibilidad de que se les otorgue el derecho al voto. En Argentina hemos conversado con un grupo de amigos que nos dicen queremos votar, pero Estela Lugo no abre la embajada. Igualmente en España sí hay colas para hacerlo y en otros países donde hay una instancia diplomática que permite que la gente participe. En el caso de los Estados Unidos, aquí no hay posibilidad alguna y he escuchado algunos que han señalado que, bueno, pueden ir a México, los de México también están a la espera de la normalización del proceso, pero en todo caso, el REP, el sistema electoral venezolano, la maquinita y todo lo que nosotros sabemos que es la caja oscura del sistema y que le ha permitido al régimen mantenerse en el poder por muchos años, ya 2 décadas, es otro tema de los que vamos a tocar acá con nuestros expertos. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España, al igual que todos aquellos que están unidos a Multicanal Radio. Queremos saludar también a todos aquellos que forman parte de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura por Rumble y también por YouTube. Y por supuesto que a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero ellos son expertos, los mejores creo en el tema de evaluación de sistema electoral y de fraude. Iñaki Gazaray, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación, Maybor. Doctor Luis Manuel Aguilar. Gracias, Maybor, y un saludo a toda tu audiencia. Un placer. Y Guillermo Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Empecemos con el análisis. Vamos a tocar primero el tema ¿cómo está ahora? ¿Qué es lo que hay? Campaña sucia y de desinformación sobre posiciones encontradas en la líder de la oposición, María Corina Machado, un régimen alebrestado. Ayer Maduro y Diosdado Cabello ambos se encargaron de decir que las elecciones van, que no hay ningún tipo de interferencia y que no importa lo que digan los Estados Unidos, Colombia o Brasil o cualquier otro. La decisión se toma ahí, en el Consejo Nacional Electoral. Empecemos con Iñaki. ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo está el proceso en estos momentos en Venezuela y esa guerra de narrativas? Hola, buenas tardes a todos. Pienso que en este momento el juego está dentro de lo que es la esfera de la llamada oposición, en la cual hay una serie de factores comunicacionales y factores y personalidades que están jugando muy duro para intentar hacer que María Corina ceda. Hay unas declaraciones del mundo de los jesuitas relacionados con la Universidad Católica Andrés Bello que apuntan en esa dirección de darle cierta legitimidad a un señor como Rosales, que se le dé valor, y uno se hace una pregunta: ¿por qué le vas a dar valor a una persona que no tuvo el valor de competir democráticamente en unas primarias, ¿no? O sea, tienes a las encuestadoras principales disparando por todos lados que Rosales, si María Corina le levanta la mano, Rosales, bueno, casi que gana ya. Está casi que lista la operación, independientemente que los números en el presente no darían para ninguno de ellos, ¿ok? Salvo que ocurriera algún cambio profundo en lo que es el día D. Yo creo que de eso hay que hablar más adelante en algún momento o en algún programa que tenga que ver con el día D más uno, ¿no? Que son días muy especiales, que requieren programaciones especiales, ¿no? Me parece que hay una presión muy fuerte sobre María Corina en este momento. Fíjate que el CNE le comunicó al candidato de la tarjeta MUD que estaba aceptado y que solo pues, se podrían realizar cambios hasta el
si no me equivoco, el 20 de abril, que es este mismo mes, por lo cual ya le están mandando un mensaje directo a María Corina y sus aliados, donde quiero destacar el papel muy central, muy centrado además y coherente de Andrés Velázquez y el grupo La Causa R, que han estado muy consistentes en el apoyo a María Corina y en los mensajes que tienen que ver con rescatar el valor de las primarias, ¿no? De manera que evidentemente María Corina, por otro lado, debe estar haciendo lecturas internacionales importantes, como la declaración de un entorno que se suponía afín a este grupo que está hoy por hoy en el poder, y que están declarando de una manera distinta a lo que uno estaba suponiendo que iba a ocurrir en este momento, y las informaciones que van llegando dentro del mundo del régimen, de los factores que juegan dentro del régimen, donde se dice que allí hay presiones internas, que no todo está claro. Número uno, Maduro no fue elegido electoralmente en un acto del partido PSV. Él no es un candidato que surge de una democracia interna de un partido, es un candidato puesto por algunos factores, pero pareciera que Maduro, hay alguien jugando, hay grupos jugando ahorita, tanto en lo internacional como posiblemente dentro del régimen, en el cual destaquen que Maduro ya no es la cara que debería ser de la llamada revolución bonita, ¿no? Que de bonita ya sabemos que solamente tiene el nombre, ¿no? Entonces, creo que para María Corina en particular y los aliados fieles y además coherentes, no es momento de hacer declaraciones claves. Yo creo que es momento de ir leyendo el mapa que va cambiando semana tras semana. Abril, pues ya pusieron ese elemento del 20 de abril como fecha tope para la tarjeta de la MUD, y eventualmente uno podría pensar que se abren varios escenarios posibles, ¿no? Algunos con poca probabilidad, otros con más probabilidad, incluidos algunas cosas que tendemos a no tomar en cuenta, que es que se produzca también por factores internacionales y por factores del régimen algún tipo de vaso comunicante con María Corina, que es hoy por hoy la gran electora dentro de lo que es el mundo de los opositores, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, surgido de las primarias, ¿no? Y cierro aquí para darle opción a mis compañeros, porque no podemos hablar mucho para poder participar todos, ¿no? Sí, vamos a escuchar al doctor Luis Manuel Aguán, porque en esos escenarios sería interesante ver cómo se observa, por ejemplo, María Corina y Manuel Rosales. Hoy precisamente se lanzó que María Corina, pero era falso, ya el 20 Venezuela y toda la campaña lo desmintieron, pero Alberto News puso una nota donde decía que María Corina había aceptado con unas fuentes que le habían dicho a ese medio que iba a apoyar a Rosales con la condición de que ya fuera candidata a la vicepresidencia, que tampoco sé si se puede o no, porque con todo lo que está haciendo el régimen, no se sabe si se puede o no, pero ese escenario sería posible, doctor. Adelante. Acuérdate que, un saludo antes a ti, Mayor, y a toda tu audiencia. El vicepresidente es designado por el presidente de la República. En Venezuela no existe el sistema que existe en otros países, en donde el vicepresidente es electo de la misma manera que el presidente. Y eso sería un acuerdo político, por supuesto, entre María Corina y Rosales para hacer eso. Yo siempre he tenido la impresión, y desde que comenzó todo este viacrucis con María Corina y luego con la doctora Yori, que este es el peor escenario, no este que estaba mencionando, que menciona Iñaki. Este es el peor condicionamiento posible que pueda tener un candidato de la oposición frente al régimen. En otras palabras, el haber abandonado la ruta de Barbados, el régimen simplemente decidió unas elecciones bajo sus reglas. Decidió unas elecciones, ahorita estamos peleando el candidato, pero no hemos comenzado ni siquiera
ni siquiera hablar acerca de la observación internacional. No hemos hablado de cómo es que van a ser, cómo es que se va a plantear esa pelea electoral el día 28. Es decir, de lo último que vamos a hablar va a ser de lo más importante. No sé si me explico. En otras palabras, que María Corina se va a montar en un cuadrilátero, si es que se llega a montar, o la doctora Yori se va a montar en un cuadrilátero con las dos manos atrás. En otras palabras, yo siento que el peor favor que pudiera darle María Corina, y de verdad que esto lo digo con responsabilidad, el peor favor que podría hacerle María Corina o la doctora Yori al régimen es estar en esa papeleta. Habida cuenta de todo lo que nosotros conocemos en relación a los fraudes electorales que han venido ocurriendo del año 2004 para acá, cosas que podemos hablar en un momento determinado en esta oportunidad, pero lo importante es que se quiere pelear y yo creo que estamos cayendo de nuevo en el juego del régimen. En otras palabras, bueno, vamos a estar en el pulso de si participamos o no participamos en unas elecciones que el régimen tiene metido en el bolsillo desde que comenzó todo este show, desde que comenzó cuando Jorge Rodríguez montó el circo en la Asamblea Nacional con todos los atequebrados de los alacranes, y a partir de allí empezó un cronograma que todo el mundo ha criticado, nacional e internacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Llegará un momento en donde el régimen dirá, bueno, está bien, vamos a aceptar no María Corina, a la doctora Yori, porque ellos doblaron también el brazo y permitieron, pues, es decir, María Corina al aceptar tener un sustituto, acepta también que es inhabilitada, lo cual no es cierto. María Corina no está inhabilitada, al menos no en la reglamentación o en la legislación venezolana. Eso lo inventó el régimen para que ella no estuviera ahí. Es decir, estamos aceptando una cosa que es completamente inconstitucional con eso, pero pasando por encima de eso, colocando a la doctora Yoris allí. La doctora Yoris no es la representante, y eso también lo he remarcado, que la doctora Yoris no es la representante final, y la que va a aceptar o no una posible pérdida ante el régimen no va a ser María Corina sin la doctora Yoris, porque ella es la que va a terminar siendo candidata, si es que efectivamente termina siendo candidata. Entonces, lo que debemos estar viendo aquí es qué posibilidades, en el entendido de que la doctora Yoris sea la candidata, no, ni siquiera Manuel Rosales, porque Manuel Rosales, como en el año 2006, igualmente irá a repetir lo mismo en el año 2024, que todavía estaba, yo recuerdo que yo estaba en una mesa electoral en el año 2006, y haciendo auditorías con las máquinas y todo esto, y todo el mundo, bueno, ¿y qué estás haciendo tú aquí? O sea, llevó un poco de gente, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Bueno, aquí estamos en el cierre y estamos en el rollo con la gente con la gente del gobierno. No, pero es que ya es público, ya Rosales dijo que ya había aceptado la derrota. Entonces, la preocupación que tenemos ahora es que se repite eso mismo, no es el caso de Rosales, sino que el problema sea que como la participación de la doctora Joyce en ese, porque el régimen a última hora lo aceptó, le esté haciendo el sello Norben, como dice Guillermo, montándole el ISO 9000 a las elecciones de Nicolás Maduro. Y no le quedará otra alternativa después de ese fraude, por eso lo vamos a hablar ahorita después, un poco más adelante. No le quedará alternativa al comando de María Corina y por supuesto el de la doctora Yoris aceptar eso, porque no ha habido ningún cambio significativo en el cómo se auditan los votos de los venezolanos después del desastre que ocurrió con Tibisay Lucena en el año 2013 con la candidatura lamentable que tuvimos de Enrique Capriles. Entonces, de verdad yo soy bastante poco optimista
en relación con con este tema, pero bueno, las posibilidades están marchando. Yo creo que de un momento a otro, pues, se decidirá, visto que se decidió meterse María Corina en todo este desastre, en toda esta locura de candidaturas, etcétera, si queda Rosales o no queda Rosales, si queda ella o no queda ella. Bueno, el tema será finalmente el condicionamiento con el que la oposición, que somos nosotros, vamos a ir a unas elecciones completamente atados de manos. Completamente atados de manos, tiene toda la razón, porque también está el tema del sistema. Y hay un juego de narrativas muy, pero muy importante que hay que destacar. Guillermo, tú has estado revisando muchos tweets que se han puesto de moda y quisiera que nos explicaras porque todo esto está también, y hay que recordarlo, siempre lo hacemos por acá por Sin Filtros, el que controla la narrativa gana. Y aquí se está jugando a controlar la narrativa, utilizando para ello todas las herramientas que van desde medios, desde las redes sociales, hasta las empresas de encuestas, que ejercen también una influencia, al igual que todos estos expertos que salen de vez en cuando a decir que todo está bien, como si estuviéramos en una democracia. Adelante, Guillermo. Adelante, Guillermo, estás mudo. Ahora sí. Adelante. Esto es uno de los poquitos tweets que estuve viendo hoy y ayer por la noche que me pusieron verdaderamente, me preocuparon y yo creo que desnudan un poco, o que desnudan bastante bien qué es lo que está pasando y qué nos quieren hacer pensar y cuál es la narrativa que ellos quieren imponer. Quiero empezar con este tweet de Shirley Barnaghi, que dice que en una entrevista que le hizo Stalin González, y él dice, Stalin González, creo que el país quiere votar, porque nos quieren llevar a votar sin importar las condiciones, ¿no? Creo que el país quiere que las cosas cambien. Todos quisiéramos que María Corina se hubiese podido inscribir, y a quien nombraron de sustituto tampoco lo pudo hacer. Entonces, aquí el tema es cómo enfrentar ese reto. Así lo dijo Stalin González, o sea, es como Stalin González está diciendo, ellos no se pudieron inscribir, pero lo que nos dice Stalin González es que fue una cosa totalmente arbitraria. O sea, fue un espectáculo donde nada más, donde a la candidata que no era conveniente, a la que podía poner ciertas condiciones a la cuestión al tema de la votación y el tema de los mínimos de transparencia que requiere una elección, simplemente la anularon, pero de la forma más arbitraria posible. Después, Stalin González prosigue y dice, el miércoles a las 11:50, o sea, faltando 10 minutos para que cerraran, yo estaba con Rosales y le dije, quedan 10 minutos, nos vamos a quedar sin candidatos. O sea, como una cosa que pasó a última hora y que no estaba programada. O sea, es una historia que verdaderamente hay que ser extremadamente ingenuo para creerlo, ¿no? Nos vamos a quedar sin candidatos y dejamos al país sin una opción. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si no nos inscribíamos al candidato? La discusión sería otra. O sea, que ellos estuvieron tratando que María Corina no se pudo inscribir, o sea, no la dejaron inscribir. El sistema estaba hecho lleno de normas sobrevenidas para que ni ella se pudiese inscribir, que era totalmente ilegal, y también para que la doctora Corina Lloris tampoco se pudiese inscribir. O sea, ni María Corina, que es la que tiene la representatividad, ni la que ella había designado. O sea, que es un verdadero show, pero burdo, más burdo que todas las elecciones anteriores. Esa primera parte. Después viene este otro señor, este es bien importante ver, es José Gregorio Correa, que advierte que insistir en la inscripción de Corina Lloris como candidata de la MUD favorece el gobierno. O sea, pero hay que ver el tamaño de propósito. Este señor que supuestamente es opositor, que era diputado por la oposición, diciendo estas cosas. Y después dice, no podemos seguir perdiendo el tiempo en ver si alguien puede o no ser candidato, porque el gobierno lo agradece, necesita que los días se desanimen, que necesita que todos los días se desanimen. Tenemos que seguir el ejemplo de Barinas.
Entonces nos ven en el caso de Barino, o sea, nos dicen, tenemos que seguir, o sea, que no nos podemos desanimar, que hacer respetar nuestros derechos, los derechos de los que se van a inscribir, eso favorece al régimen, lo cual es un verdadero absurdo gigantesco. Y esto lo dice un señor que supuestamente es opositor y que es lo que está apoyando Rosales. Y después dice también que después dice, afirma que se daña el sistema democrático, decir que el gobierno eligió a los candidatos presidenciales. Primero, que de qué democracia habla este señor. Y después no que cogió a los candidatos presidenciales, es que cogió a los que no se podían, es que se escogió a los que no se podían inscribir. O sea que el caradurismo, pero el caradurismo no los venden los mismos personajes que supuestamente son de la oposición y encima lo hacen a través de Globovisión, que ahorita es un medio dominado por el oficialismo. Yo creo que es algo verdaderamente patético. Entonces están llevando, están presionando a María Corina para que apoye a Rosales, por lo cual yo creo que María Corina quedaría totalmente desprestigiada. O sea, bajaría mucho el ánimo hacia ella. Y yo creo que eso es algo terrible. Nosotros, de las cosas que pasó muy buenas durante la primaria, es que el liderazgo opositor se concentró en una sola persona. Es mucho mejor cuando el liderazgo de la oposición se concentra en una sola persona y esa única persona es recta y cree en lo que dice y va a hacer, a cuando el liderazgo está dispersado en 1000 personas. Es una cosa totalmente amorfa que todo el mundo la va a manipular. Pero vamos a seguir la otra lámina. Entonces, ya aquí nos empiezan, el presidente de Consultores 21 nos dice, afirmó que Manuel Rosales podría ganar las elecciones presidenciales si cuenta con el apoyo de María Corina Machado y la plataforma unitaria. O sea, ya es el chantaje. Ya le están diciendo a María Corina Machado, si no ganamos, o sea, no es porque tú no apoyaste el candidato que el régimen permitió inscribir faltando 10 minutos. Después viene el otro, vamos a ver la siguiente, que es el siguiente, que es el ahorita, que es el de una encuestadora que se llama Pronóstico, que se llama Francisco Bello, diciendo exactamente lo mismo. O sea, es el mismo chantaje. Rosales necesita los votos de María Corina, el apoyo de María Corina. Entonces si María Corina no lo apoya, va a ser culpa de María Corina la derrota en Venezuela. Y después estas son todas estas ahorita en las redes, que eso es importantísimo y es interesantísimo cómo funcionan las redes. Aparece una noticia y la empiezan a rebotar 1000 veces, ¿no? Y así la rebota en otro, se llama Data World, primera vez que oigo esta cuenta, pero todavía siguen diciendo, las encuestadoras Pronóstico y Consultores 21 coinciden en que si María Corina Machado decide apoyar a Manuel Rosales, el gobernador tendría la primera opción en ganar. O sea, es el chantajito, pero burdo, manejado a través de la cuestión. Y después sale Henry Falcón en su cuenta de Twitter y dice, o nos unimos o son 6 años más de Maduro. Es el momento de dialogar, salvemos a Venezuela. O sea, instigando a que María Corina se una. Debo explicar una cosa. El sueño del gobierno es que la oposición se una en torno a un liderazgo o a una estrategia que no sirva, que nos lleve al fracaso. Y eso es lo que no quieren hacer. No quieren hacer, y lo que nos han hecho muchas veces, unirnos en torno a una estrategia que ellos sepan que es fallida de natura. A todo esto, fíjense un poquito lo que la siguiente, para salir un poquito de Henry Falcón, hoy aparecieron estas dos cuestiones, porque esto es una guerra de información. Las redes sociales ahorita son un campo de batalla. Entonces, primero sacó Alberto Rod News, sacó última hora, María Corina Machado negoció apoyar a Manuel Rosales a cambio de la vicepresidencia en un eventual nuevo gobierno. Y después escribió un artículo que dice, esto rebotó muchísimo por las redes sociales. Unos minutos después, o no sé si minutos, pero un tiempo después, saca última hora, el comando de María Corina Machado desmiente la negociación con Manuel Rosales. O sea, hay una guerra tremenda de información y contrainformación y de mentiras en todas las redes sociales. Y después voy a terminar con esta lámina que me parece muy, muy importante, ¿no? Fíjense, esto dice, el rector del UCAP
Arturo Peraza, señaló que el voto, la transición, la negociación son elementos claves en la ruta electoral, incluso si beneficiaran a Nicolás Maduro. Maduro tiene que darse cuenta que es el momento de abrir un esquema para poder transformar la historia de Venezuela. Yo quisiera que fuera así, ¿no? Que el sentimiento de Maduro sea el bien de Venezuela, pero yo creo que no es. Que Maduro lo que es un preso de su codicia de poder y de la codicia de poder de quienes lo rodean. Y después es perfecto que nos lleguen unas elecciones. Llévame unas elecciones, pero garantízame que el sistema funciona. Porque la forma como se han venido funcionando el sistema electoral venezolano, yo creo que es una verdadera, ha sido totalmente irresponsable llevar a una gente, no unas elecciones, sino un matadero electoral. Y como punto esta es una noticia que salió hoy también, el CNE publicó este viernes en su página web el listado de los miembros de mesa para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Es una noticia muy importante, o sea que ya se están preparando las elecciones y quiero explicarle un poquito aquí cómo escogen ellos los miembros de mesa, que es fundamental. Eso, una computadora del CNE lo ponen frente a un auditorio, supuestamente tienen la base de los electores y ellos le dan una tecla y la computadora genera el listado de los miembros de mesa, que son los que van a cuidar realmente las elecciones y los que tienen poder en los centros electorales. Eso ya se escogió, por lo visto hoy, en una computadora del CNE y con la venia no sé de qué partidos políticos, y no sé si la candidata que tenía la mayoría del sentir o del favor de los venezolanos por parte de la oposición, tuvo allí personal presente en ese sorteo tan importante para el futuro de Venezuela. Interesante todos estos planteamientos porque nos llevan a la línea del problema, que es un régimen tramposo, unas narrativas que se venden a través de diversas vías, pero con muchos intereses, porque todo el mundo se está preguntando por qué salió eso hoy en la mañana diciendo que María Corina había aceptado a Manuel Rosales. Son muchos los escenarios. Iñaki, vamos contigo porque dentro de los puntos que habíamos planeado para hoy en este programa estaban escenarios electorales sumamente que hay que discutir. El número uno es, ¿qué pasa? A este señor Edmundo lo aceptaron. Él podía ir y si él va, estamos más o menos en la misma, ¿no? Adelante, Iñaki. Si va María Corina o si va Manuel Rosales, creo que estamos igual en la misma, ¿o no? Bien, yo quiero hacer una pequeña antesala a eso que estás planteando como pregunta, y es que en el fondo nosotros estamos pasando por alto lo que ha sido el desarrollo poco a poco de lo que yo denominaría el apartheid que se produce en Venezuela con el sistema electoral, con el poder electoral, porque el sistema es simplemente una herramienta, en este caso el sistema electoral electrónico es una herramienta. Yo creo que si nosotros elevamos, tú lo comentabas antes, los cambios culturales pasan por tener unos diagnósticos más claros de los problemas de fondo, ¿no? Si a ti, y yo creo que en este caso María Corina además conoce, porque con ella intercambiamos varias oportunidades en el año 2012 y 2013, en la época en que estaba Capriles tanto con Chávez y Capriles con Maduro. Ella está al tanto de las características de un sistema electoral como el actual, pero el actual ha dado un paso más en la profundización del apartheid, porque, como muy bien decía hoy, ayer creo que fue en una intervención que hizo, una declaración que hizo Andrés Velázquez, él usó una palabra que me pareció interesante porque me lleva inmediatamente a las luchas que ha habido en otros contextos también donde se tenían que producir cambios culturales profundos. Él hablaba del derecho de admisión, que el régimen dijo ahora que estableció un derecho de admisión para ser candidato, ¿okay? Pero yo lo llevé, lo extrapolo y digo, no, pero desde hace mucho tiempo estableció otros tipos de derechos de admisión. Y en este momento hay uno gravísimo, que es que tú tienes aproximadamente 4 millones de personas y media en el exterior, que son ciudadanos venezolanos con derecho a votar, y una serie de jóvenes que se estima entre 2 y 3 millones de personas que también tienen derecho a votar, ejercer un derecho al voto, ¿no? Ellos también están en este momento fuera del sistema.
El derecho a admisión lo está regulando el poder electoral a placer. Yo me doy el lujo de decir quiénes pueden ser candidatos y también me doy el lujo de decir quiénes pueden ser electores en esta oportunidad. Es una doble dimensión del problema. Y esto me lleva a la famosa época de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, donde hay una figura, y hay varias, ¿no? Pero una que al final fue icónica, como Martin Luther King, y que la preparación de esas luchas pasaba por cosas tan sencillas como que grupos de jóvenes, inclusive de negros y blancos, porque ahí hubo gente blanca también que se sumó a la lucha por los derechos civiles, iban a los restaurantes que tenían esos letreros clásicos, solo para blancos, ¿ok? El derecho de admisión. Aquí estamos ante una realidad en la cual María Corina tiene que profundizar, sustanciar, crear mensajes que vayan en muchas direcciones. Al plano internacional, tiene que hacer analogías de las luchas que vivieron los polacos, lo que fue la caída del muro de Berlín, lo que ha sido la lucha de Estados Unidos, para no irnos más atrás, y una muy reciente, mucho más reciente, que pasa muy agachada, que fue la lucha que emprendió Chico Méndez en Brasil, cuando se dio aquella lucha por proteger el Amazonas, que también le costó la vida a él. Eso trae como consecuencia que María Corina también tiene que entender que el precio de una acción de esta naturaleza también puede ser la vida, ¿ok? Entonces no juguemos con tonterías, ¿no? Son palabras mayores. Pero yo sí creo que ella tiene que, de alguna manera, una jugada estratégica que sería interesante para medir la capacidad que tiene ella de moldear un escenario, sería, a mi juicio, que ella lograra que Rosales ceda el testigo al otro que crearon, que se llama Edmundo, no me recuerdo el apellido, porque esa sería una operación, ¿verdad? Tú no vas a dejar que es Yoris, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Pero tú tampoco. Y aquí vamos a jugar duro y establecer mecanismos de presión para que pudiera existir una tarjeta que no es la de UNT, sino la mesa de la unidad, que se supone que es la plataforma unitaria, para poder sentarse, como decía Luis Manuel y decía Guillermo anteriormente, a entender la dimensión de lo que implica el 28 de julio o la fecha que se escogiera para hacer una elección en las condiciones de apartheid que existen hoy en Venezuela, con casi 6, 7 millones de ciudadanos venezolanos que no van a poder votar, y dos, donde el aparato del poder de Sudáfrica, por decir, llevado en este momento a Venezuela, dice quiénes son y quiénes no son los candidatos a ser admitidos, ¿no? Eso simple y llanamente para crear crisis. Yo creo que, y uno tiene que pensar que del lado de los factores del régimen también hay crisis, porque Nicolás Maduro pareciera, por factores que habrá que indagar más en profundidad, está siendo un poco incómodo para muchos jugadores en el plano internacional y en el plano local del propio poder, grupo en el poder, ¿no? Claro, ellos dan un paso para adelante y atacan, ¿no? Ellos están estableciendo un juego audaz. Es, si Maduro no lo cambian de aquí a esas elecciones por los problemas internos que aparentemente existen en el régimen, Maduro tiene una jugada clásica que ha hecho el chavismo en el pasado y el madurismo también, que es que inmediatamente después del 28 de julio van a convocar las elecciones regionales, van a crear una nueva elección, van a crear una nueva operación, no van a dejar respirar a la gente y va a seguir el caminito ese del Darién, creo que es el de Darién, sí, el caminito de Colombia, el caminito de aquellos que sí pueden agarrar un avión e irse a, yo que sé, a Europa. Eso va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo una María Corina es capaz de darle la altura al drama que tiene Venezuela, donde, y repito lo que dijimos en la oportunidad anterior, en el programa anterior, si algo hizo Chávez y lo hizo con maestría fue entender las elecciones como una guerra y crear colinas difíciles de acceder. En este momento crearon más colinas difíciles de acceder. Tienes 7 millones de personas que no van a poder llegar a la colina para votar. ¿Ok? Estás hablando de probablemente más de casi un 40% del padrón electoral dentro de un registro electoral que es oscuro, no ha sido auditado, como lo han dicho anteriormente, como debe ser desde el 2005, año en el cual el CNE
en el cual estaba Jorge Rodríguez, no entregó la mitad de la información que tenía que entregar de la muestra seleccionada para hacer la auditoría técnica como debe ser, ¿no? Entonces, cierro con cómo María Corina establece, le da altura, crea la narrativa en torno al cambio cultural necesario, cómo se desaparece el apartheid, cómo creas una condición para ello, lo cual implica también acciones, porque Polonia, Estados Unidos, en el caso de la lucha de los derechos civiles, la caída del muro de Berlín fue precedida por muchísimas movilizaciones de baja y de mediana intensidad, pero con una característica común en estos tres casos. Fueron pacíficas, fueron luchas, no fueron a quemar los tanques de guerra, pues obviamente ya sabían cuál era la respuesta, ¿no? Y un Gorbachev no se atrevió a mandar, a darle el play a la Alemania Oriental para que usara los tanques. Es decir, cómo se puede elevar el costo político de las acciones que están tomando estos jugadores que tienen que ver con el régimen y los que cohabitan con él, ¿verdad? En el plano de tumbar el escenario que están tratando de colocar a como de lugar con Rosales a la cabeza. Yo creo que ella allí no puede crear y ella debe, yo insisto y termino con esto, no es tiempo, a mi juicio, de que ella haga una declaración final. Todavía hay que dejar transcurrir. El 20 de abril es muy pronto. El 20 de abril sabremos si se logró tejer algo en la mesa de la unidad, en la tarjeta que tiene que ver con la mesa de la unidad, o si esos partidos que tienen allí, que ellos creo que deciden son 10 partidos y si no me equivoco, y deciden por mayoría, deciden darle la tarjeta a Rosales. Entonces, el costo político que adquiriría María Corina es el de una derrota antes de ir a la pelea. Y como dijo muy bien en un artículo Luis Manuel, ella dejó que el juego de béisbol, que era Barbados, terminara en un juego, en una caimanera, donde los árbitros, bueno, ni siquiera son árbitros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo darle al apartheid venezolano estatura? ¿Cómo hacerle entender a la comunidad internacional y a la gente? Aquí hay un apartheid y el sistema electoral es exactamente el rostro más claro de ese apartheid y sobre el cual hay que hablar con calma, porque una vez que si es que hay un escenario en el cual participe la que ganó las primarias, bueno, hay que ser muy sinceros y muy realistas. Esa pelea está en este momento casi perdida. No hay números para ganarle al régimen en este momento, salvo que ocurran cambios en la regla de juego por la vía de que la gente decida actuar. La gente, porque formar 600.000 guardianes del voto, ¿cómo se llama? Testigos, eso es una declaración muy bonita, pero la declaración más bonita es una en la cual le dice, se le dice a la gente que el pueblo es el que cuenta los votos. El pueblo es el que cuenta los votos, pero no es así. Yo voy a traer a colación acá, en esta discusión, Iñaki, Guillermo y doctora Guana, un tema que es recurrente cada vez que en mi trabajo nos dedicamos a evaluar escenarios. Nosotros estamos en una guerra asimétrica, no hay duda de eso. En las guerras de esta naturaleza, la parte psicológica, el control, la desestabilización y la desmoralización del enemigo son factores fundamentales para que el que lo está montando gane. Ayer nosotros nos tomamos el tiempo de ver el programa de Nicolás Maduro. Sí, lo vimos completo, más la rueda de prensa. Y allí aparecieron elementos claves de esta guerra psicológica que forma parte de un gran plan asimétrico. El embajador de Rusia tomó la palabra en medio del Estado venezolano, no solamente para ejecutar campañas y sembrar narrativas, sino para que Maduro tuviese la oportunidad de reforzar su decisión de ir a elecciones en estas condiciones, haciendo referencia al gran hermano, que el gran hermano obviamente es Vladimir Putin. Salió también una declaración asomada de un sujeto como Vladimir Padrino López, en el que anunciaba vientos de guerra con Guyana a raíz de una declaración que había dado el presidente Ali, que tampoco es santo de mi devoción. Y en paralelo aparecen todas estas piezas que Maduro
muy estratégicamente fue moviendo a lo largo del programa para montar una narrativa, trayendo también a colación una serie de comunicaciones, de declaraciones que dan los supuestos opositores que le ayudan a Maduro a armar ese rompecabezas. Y al frente teníamos también el tema de las declaraciones de los aliados de Nicolás Maduro. Yo vuelvo a insistir con esto porque es importante. El tema de Gustavo Petro y de Lula. Lula fue el que le dijo a Maduro que hiciera las elecciones en una reunión que hubo de la CELAC. Y fue Maduro y Lula el que estuvieron anunciando que habían conversado y que habían dicho que iba a haber una solución electoral, que se iba a cumplir con los acuerdos de Barbados. Luego salió Petro a felicitarlos, pero ahora están en una onda de estrategia que nadie sabe exactamente la razón por la cual estos sujetos han cambiado de opinión. Lo que sí es cierto, y no nos queda la menor duda, es que aquí hay un ajedrez y estamos en el marco de una nueva etapa de estrategias que Guillermo lo ha explicado muy bien en otros programas. Es una especie de guerra de juegos donde los incentivos para cada uno de los actores van a tener un valor supremo en este 28. Me voy con el doctor Aguana. Quisiera que usted compartiera su opinión en relación a lo que he planteado, porque aquí estamos frente a una cosa mucho más grande que unas elecciones. Adelante, doctor. Es verdad, estamos ante un marco que no es el marco solamente de Venezuela, sino un marco ampliado, que incluye, por supuesto, actores como Putin, que incluye actores como el problema que tenemos en la Guayana Esequiba, y por supuesto, el grave inconveniente que tenemos de ir a unas elecciones en las cuales no se han definido fundamentalmente las condiciones de parte de la oposición. En un reciente programa que hizo Nitun Pérez Osuna con el doctor Asdrúbal Aguiar, un poco tratando de discernir cuáles eran las razones por las cuales existía ese fenómeno llamado María Corina Machado enfrente de todo esto que está pasando. Asdrúbal dijo algo que yo considero bien importante, y dijo que María Corina le había puesto el rostro al dolor de Venezuela. Y eso justamente iba a la base de sustentación, a la base misma de sustentación del régimen. Esa separación de María Corina del resto de lo que era o de lo que es, digo, puedo decir de lo que era porque definitivamente ya no existe una oposición estructurada antes del 22 de octubre que la hubo con la plataforma unitaria, y todavía se sostiene porque María Corina es la candidata de la plataforma unitaria. Entonces, estamos hablando de que María Corina se convierte, como bien lo dijo Iñaki o Guillermo, en el gran elector de la oposición. Entonces, es convenientísimo que María Corina esté allí, retratada en esas elecciones. Entonces, ahora en este momento yo me estoy preguntando si eso es así, que tenemos a la gran electora, si eso es así que tenemos en la imagen de María Corina Machado o en la persona de María Corina Machado, la solución del problema de Venezuela vía elecciones o por la vía pacífica, constitucional y electoral, ir a un proceso electoral como el que está planteado ahora sería el mejor marco de lucha para esta situación. En otras palabras, ¿cómo le gustaría al régimen que se cocinara mejor María Corina? ¿Participando o no participando? Entonces, ponen a María Corina en la situación de chantaje, como bien acaba de decir Guillermo, ponen a María Corina en la situación de chantaje con Manuel Rosales, un poco tratando de diluirla con el resto de aquella oposición que desprecia el venezolano común. Y por eso es que estoy hablando de que María Corina le pone el rostro al dolor de Venezuela, y no se puede mezclar con aquellos que una vez, que en reiteradas oportunidades en el pasado, entregaron a las elecciones al gobierno, al régimen. Entonces, no me queda otra que concluir que efectivamente, si María Corina participa,
sería lo mejor que le puede pasar al régimen de Nicolás Maduro, habida cuenta de todo lo demás que ellos ya definieron, que es fundamentalmente el sistema electoral, el sistema que en este momento funciona en Venezuela y que debemos un poco desmenuzarlo, porque la observación no va a ser la que nosotros queremos o la que dijo Barbados. Definitivamente tendría que la Unión Europea o tendría el Centro Carter o tendría los otros observadores internacionales que retratarse a menos de 2 o 3 semanas de ocurrir la elección, cuando ellos normalmente en sus operaciones internacionales ortodoxas necesitan 6 meses de anticipación. Entonces, vamos en una desventaja gravísima a esas elecciones. Participando una persona que no es María Corina, porque ella aceptó que no iba a participar, sino a través de una sustituta. Entonces, tenemos entonces que ponerle la lupa a este asunto, y volviendo otra vez a lo que acaba de decir Maybor en relación a la participación de esa comunidad internacional del régimen, el embajador y por supuesto la gente de Rusia, y todo lo que significa el respaldo internacional al gobierno de Nicolás Maduro Moro. Todo eso se combina con que te vamos a dar el respaldo en tanto y en cuanto, pues por supuesto, tú salgas ganancioso de esas elecciones. Entonces, si vas a salir ganancioso de esas elecciones, obviamente nosotros vamos a buscar, si tú ganas, entre comillas, ese evento electoral, entonces aquí va a haber un problema de enfrentamiento entre aquellos que respaldan, o las figuras internacionales que respaldan a Nicolás Maduro, y por supuesto aquellas que respaldan a la oposición venezolana en el mundo occidental. Entonces, tenemos entonces que examinar qué chance eventualmente tendríamos los venezolanos de poder ganar esas elecciones, habida cuenta de toda la historia que hemos tenido con las elecciones con el régimen de Nicolás Maduro, y por supuesto el de Chávez desde aquel entonces. Ese es el análisis que tenemos entonces que entrar. ¿Cómo están entonces esas condiciones para ir a un proceso electoral justo, libre y verificado? El doctor Aguán acaba de poner un dedo en la llaga. Me voy con Guillermo, porque aquí está permitido pensar mal. Nosotros pensamos mal para poder llegar a un diagnóstico. Entonces pregunto, si la comunidad internacional decide empujar, y ahí estaría la línea del cambio de narrativa de Lula, de Petro, diciendo no, que participen, que se inscriban. Maduro el 20 o el 30 de abril, cuando él le venga en gana, va a decir, ok, dale María Corina, vente, inscríbete. Y va a estar ya programadas las campañas de Rosales, las campañas de el Conde del Guácharo y de cuanto bicho supuesto opositor está metido en esa lista. Y vuelvo con la estrategia, Guillermo, adelante, porque el que divide, y si la oposición va dividida en 20 pedacitos, ya no va a tener María Corina tal vez la capacidad para recomponer esa unidad que se vio en octubre, y que, a ver, nosotros conocemos a los miembros de la MUD, y ellos no querían a María Corina desde un principio. No la dejaron participar, ella no ha participado en nada de eso, ni en los acuerdos de Barbados, nada por el estilo. Entonces, esto podría ser un elemento más para la estrategia de Maduro, porque él va a quedar, ok, él dijo que participaran, él aceptó las recomendaciones de la comunidad internacional, de sus amigos, socios, etcétera, la metió, pero quedó Maduro, pero requete, bien legitimado, y no va a haber nadie quien le vaya a decir, eres un perverso que no respetaste las reglas, incluyendo el de aquí. Adelante, Guillermo. Sí, eso fue una estrategia bien astuta, ¿no? Agarra, deja que todos los demás candidatos, Rosales, Ecarri, que Ecarri se lanzó ayer una apertura de campaña pero impresionantemente montada, eso debió ser bien costosa esa forma como lo están montando, y pone a crecer todos esos candidatos, y faltando 10 días para la elección le dice a María Corina que puede participar, porque todos son normas sobrevenidas.
Entonces, la supuesta, ese ejército de testigos no le da tiempo a montar, no le da tiempo a hacer nada, queda Maduro como un gran demócrata y simplemente María Corina se queda con la boca abierta. Lo que hay que entender es que estamos tratando con una gente ganteril y además que son extremadamente vivos y audaces. Y así se están quitando el gran problema que ellos tenían. ¿Cuál es el gran problema que ellos tenían? No era el robarse las elecciones, porque yo creo que es sencillo, con esa maquinita y con la poca capacidad que tiene la oposición del cuidado del voto, con la cantidad de centros electorales nuevos que han abierto, creo que la oposición resulta prácticamente imposible eso. Tanto que lo que buscaban era un ejército casi de 600.000 personas. Y para que tengan una idea, el ejército venezolano, el oficial, tiene como 90.000 personas. Y ellos, para cuidar los votos contra esta gente, habían pensado que necesitaban 600.000 personas, lo cual es una tarea, pero verdaderamente, yo creo que épica, y yo creo que esas soluciones épicas a veces no funcionan. Entonces, sí, yo creo que eso podría ser una jugada bien astuta de parte de Maduro, y concuerda con las peticiones que está haciendo Petro y Lula. Que además yo no creo que Petro vaya a romper con Maduro, porque creo que espiritualmente están unidos y que tienen espíritu. Pero ellos tienen una especie de que son el mismo ser en distintos países. Entonces eso preocupa bastante, y yo creo que la oposición primero tenemos que quitarnos la inocencia y la superficialidad y empezar a pensar mal. Y lo más importante es entender que el gran problema que tenía Nicolás Maduro es que desde el punto de vista de la percepción, él no podía ganarle a María Corina, porque todo el mundo sabía que María Corina, donde va, se le va espontáneamente un ejército de personas. Y Maduro tenía que irse a las 3 de la madrugada a algún sitio por ahí y metían 300 personas y hacían unas tomas de abajito para simular que tiene gente. Maduro da la impresión de que no tuvieran casi nadie de respaldo emocional, o sea, gente que lo apoye, y la otra tenía prácticamente a toda Venezuela. Eso es lo que están ellos destruyendo con todo esto que están haciendo. Para mí es para destruir esa percepción de que María Corina lo iba a arrollar. Todo esto fue, a mi parecer, para eso, y eso lo debe entender María Corina. Yo creo que lo entiende, y lo debemos entender, hacérselo entender a la comunidad internacional de que todo esto es parte de un inmenso fraude. El fraude no es solo el escamoteo de los votos en el sitio. El fraude es un todo que yo creo que ya para las elecciones del 28 de julio, ese ya empezó. Bueno, yo creo, y también, y vuelvo yo a meter el dedo aquí en el panel, que en estos momentos, en los modelos de carácter autoritario, estos nuevas formas, que no son nuevas formas, pero que sí se copian mucho a Rusia y a China, no se requiere ser popular para gobernar. Eso es. Lo podemos poner en ejemplo en muchos países, incluyendo, pero no se necesita ser popular para gobernar. No se necesita que la gente lo apoye, porque si vamos a Brasil, por ejemplo, comparan los mítines de Lula y Bolsonaro, la diferencia era bestial, o de Biden y Trump, los de María Corina con Maduro. Y otros, nadie vio los de Putin, porque tampoco había con quién compararlo, porque el otro se lo mataron en la cárcel. Pero allá Xi Jinping no hace, porque es un solo partido. Pero hay que tomar en cuenta esto. Me voy con Iñaki, que me gusta mucho molestarle para sacarle provecho, porque tenemos dos escenarios pendientes para después del 28. O nos metemos en una que es un hueco, un abismo, que ya estamos allá adentro, y Maduro le queda 6 años más y ya no se sabe cuántos años más, pero la revolución avanza, y avanza con todo lo que trae. O llega María Corina ese día, o un opositor, vamos María Corina, vamos a poner el ejemplo de María Corina, y se presenta ¿qué? La ingobernabilidad, la gobernabilidad, porque también es un abismo, ¿no? Hay que analizar todo
ahí está el grupo del crimen organizado que no le conviene para nada que Maduro se vaya al poder. ¿O sí? Adelante, Iñaki. Bueno, has dicho algo muy importante porque en el supuesto escenario de que haya un triunfo de una alianza opositora que tendría como una persona claramente visible, María Corina, inmediatamente tienes que hacer como ha hecho el régimen todo el tiempo, que gana una elección presidencial fraudulentamente, no importa, al día siguiente estoy convocando otra operación de masas. ¿Okay? Ellos lo han hecho tradicionalmente con las elecciones regionales. Yo creo que ella o este grupo tendría que necesariamente plantearse una consulta popular inmediata. Hay temas que deberían consultarse inmediatamente y establecer una regla de juego para una consulta de esa naturaleza que bien pudiera dar pasos más adelante incluso a algo que no es fácil plantear por la huella que tiene el pasado inmediato, pero que es cómo vas a tú reformar esa constitución o si te vas a dar el paso para algo más audaz como una asamblea constituyente, pero previo una consulta vinculante. O sea, de ganar, inmediatamente tienes que asumir el liderazgo de una nueva convocatoria, de darle el derecho, pero eso tiene valor siempre y cuando en estos 4 meses tú hayas creado una nueva narrativa, hayas creado una nueva manera de identificar dónde hay que dar cambios importantes, cuáles son las bases de lo que podría dar el vuelco a una Venezuela que ha sido destruida sin bombas, ¿verdad? Es un país acabado, y cómo puedes transformarlo en un país atractivo, ¿okay? Atractivo a el esfuerzo de la gente, a las inversiones que hay que colocar sobre la mesa, que no son $3 de paso. Un país que esta gente está dejando totalmente endeudado si dejara el poder, ¿no? Por supuesto, tendría que colocar sobre la mesa, porque estas cosas son así, ¿no? El elemento de la justicia transicional tendría que necesariamente lidiar con gente que está en el poder. Y algunos de esos que están en el poder muy probablemente les parezca interesante la salida de ciertos personajes. Hay una pregunta que hay que hacerse: ¿qué hacía Boris Johnson en Venezuela reunido con Maduro cuando uno siempre habitualmente tiene o al delegado ruso o tienes a Zapatero, esas figuras que todo el tiempo van viajando? Pero un Boris Johnson, ¿qué hace en Venezuela? ¿A qué se dedica Boris Johnson hoy en día? Porque si es que es verdad que dentro del seno del régimen hay ciertas grietas, ¿verdad? A ellos mismos también les puede convenir un cambio de escenario, siempre y cuando les permitan vivir relativamente tranquilos. Incluso hasta uno piensa mal y podría decir que Boris Johnson está jugando a abrirle un puente al propio Maduro, ¿okay? Porque la política tiene esas características, ¿no? Eso lo veremos en corto plazo, porque Maduro, si Maduro llega al día de las elecciones, ¿verdad? Quiere decir que ese grupo con el cual él se apoya directamente todavía mantiene fuerza dentro de la pelea interna que se presume que hay en el régimen, ¿no? Y a eso, María Corina, que es la cara visible, como lo decía Luis Manuel, que lo decía Asdrúbal Aguiar, es un rostro que se ganó el cariño de muchísima gente, movió gente, cosa que no hace, como dice Guillermo, un Maduro en el presente, y ninguno de ellos lo haría hoy en el presente. Tal vez la Cava, que hace esa mezcla tan de pan y circo que atrae gente, no te vayas a creer que no. Entonces, a ese nivel yo creo que María Corina tiene que ir creando una serie de mensajes bien elaborados, desde lo que yo les comentaba antes de cómo derrotar el apartheid que se creó en 25 años, un apartheid que ahora es mucho más detestable, porque derecho a admisión para ser candidato, derecho a admisión para ver si te dejo votar o no te dejo votar siendo venezolano. Y después, que vamos a consultarle al pueblo, que tenga capacidad de movilizar, y como decía en alguna oportunidad, no recuerdo, eso se hizo muy popular en su momento cuando Chávez gana, que los adecos ya no eran adecos, se habían vuelto ya otra cosa, ¿no? Yo creo que en una transformación de esta naturaleza también pasaría algo similar, porque
mucha gente dejaría de decir ponerse la camiseta roja y todo lo demás, ¿no? Pero siempre y cuando ese factor arrollador tenga la capacidad carismática de colocar sobre la mesa las preguntas que hay que consultarle a un pueblo para dar paso a varios escenarios. Entre ellos, innegablemente habría que considerar una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa debería estar muy bien definida el por qué. Entre otras cosas, yo incluiría allí la transformación del poder electoral en el primer elemento, porque triunfar, triunfar implica en ese escenario que se contaron todos los votos de todas las mesas, que eso no lo permite el apartheid. El apartheid dice que se cuentan 50% de las cajas, las otras no se tocan. Y ellos saben cuáles son, además, las que no se tocan. Entonces, María Corina tendrá la fuerza para imponer que se cuenten todos los votos de todas las mesas. Si ella da un paso en esa dirección y la gente se convierte en agente activa ese día, el día de, pues pueden venir sorpresas, ¿no? Porque van a colocar al ejército, a la Fuerza Armada, a negarse a cumplir, y si la gente se pone dura, ahí tiene que venir una crisis en el régimen. ¿Reprimo abiertamente o doy paso a ese anhelo popular de que el pueblo es el que tiene que contar los votos? Bueno, Iñaki, yo me voy un poco más hacia aterrizando ahora. Ese era un escenario ideal, pero tenemos la unión ejército, Fuerza Armada, pueblo, régimen, basados en una enorme plataforma del crimen organizado transnacional. Eso es lo que hay. Y todo lo demás está supeditado a esa alianza cívico-militar que Chávez creó, infiltrando Fuerza Armada, etcétera, etcétera, haciendo lo que mejor le venga en gana, y Maduro heredó. Pero eso es lo que está ahí. Más las alianzas internacionales que son peores que las nacionales. Doctora Juana, a manera de conclusión, y yo quiero también tomarme el atrevimiento de invitar al panel nuevamente la próxima semana, porque esto es como un parto que se va cambiando día a día, así que los vamos a tener la próxima semana para seguir haciendo el análisis. Adelante, doctora Juana. Me encanta eso que dice Gemma Igor, de que eso es lo que hay. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener de nuevo que probar lo que hace el régimen? Es decir, siempre se quitaron la careta, pues es que no han tenido careta desde hace años. El régimen ha hecho lo que ha querido y lo que le ha venido en gana, comenzando desde el año 2004 para acá. Todos los estudios y los análisis que ha hecho Guillermo, extraordinarios desde el punto de vista técnico. Y vamos a ponernos técnicos, porque los tres que estamos sentados aquí somos técnicos. Pareciera, nos hemos metido a análisis político, pues somos técnicos. Y nosotros todos comenzamos analizando el sistema electoral hace un montón de años. Y siempre llegamos a la misma conclusión. El régimen está haciendo trampa. No solamente la trampa que conocemos, que es la trampa burda de no dejar a la gente, a los testigos entrar a los centros electorales, hacer los sorteos antes de el tiempo que corresponde y antes de conocer precisamente cuáles son las cajas que no se van a abrir. Y yo creo que en el fondo por allí van los tiros de la trampa del régimen. Todo eso lo sabemos desde hace muchos años. ¿Qué es lo que es diferente ahora? Absolutamente nada, incluso peor. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar encontrando si estamos haciendo lo mismo? Si los candidatos no están exigiendo una diferencia en sistema electoral. Ninguno ha exigido, ni siquiera la misma María Corina. Y además de estar encerrado Humberto Villalobos o preso en la embajada argentina, que era el único técnico electoral que efectivamente podría esgrimir María Corina para estar presente en el conteo de esos votos y en la totalización y en toda la tramoya electoral que está montando. Entonces,
yo no voy a pensar que vaya a ocurrir algo diferente, incluso hasta peor. Entonces, insisto en el marco, vamos a ir a eso con esas condiciones que el régimen ha impuesto en su cronograma electoral. Eso es lo que hay, lo que acabas de decir tú, eso es lo que hay. Y entonces, con eso es que entonces nosotros pretendemos esgrimir ante la comunidad internacional que ganamos una elección. Tenemos la fuerza suficiente, como lo acaba de decir Iñaki, para obligar al régimen a que abra el 100% de las urnas electorales, después que nosotros encontremos, como vamos a encontrar, discrepancias entre lo que nos digan y lo que ocurrió. Entonces, a eso tenemos que estar preparados. Si efectivamente la intención era esa, crear una situación de fricción o una situación de potencial violencia ese día, el régimen entonces tendrá la razón. Es decir, nosotros aceptamos el juego electoral del régimen y vamos con esa regla y entonces no vamos a estar de acuerdo con los números que salgan de ahí. Esa es la gran contradicción que yo me estoy viendo con la oposición en este momento. Porque si hay algo en lo que está claro Manuel Rosales, es que él no va a pelear eso, porque nunca lo peleó. De hecho, hay declaraciones de Manuel Rosales diciendo que a él le parece extraordinario el sistema del CNE y que él está aceptando las reglas del CNE. Y es por eso que al régimen le encanta Manuel Rosales. Es por eso que, y allí justamente en donde nosotros decimos, bueno, una candidata como María Corina Machado, que ha peleado junto con nosotros condiciones electorales en el pasado, que ha hecho una historia de lucha en relación con este tema, con el régimen, obviamente iba a hacer lo propio en una elección con ella a la cabeza. Pero es ella efectivamente la que estará en la cabeza. Es la preocupación que tengo en el sentido de que ella fusione ese rostro que dijo Adrual Aguiar, que la representación del rostro de Venezuela, con el montón de gente que se supone, y que debo advertir, no tienen absolutamente ninguna legitimidad de origen, porque ninguno de los que están ahorita inscritos en el CNE para ser candidatos fueron para la primaria, salvo María Corina. Ninguno de esos que están ahí, ni el Conde, ninguno de los que están ahí fueron para las primarias con María Corina, y en consecuencia, menos aún representan a la oposición venezolana. Y de paso, nos suman todos juntos el 2%. Entonces, a mi juicio, estamos yendo, y es bueno que hablemos la semana que viene, porque esto está cambiando todos los días. Entonces, vamos a ver si efectivamente cometimos o no un error de ir a unas elecciones con el régimen con unas condiciones que lamentablemente no han cambiado de hace tantos años. Yo sigo pensando mal, porque es que a mí me encanta pensar mal para poder entender. Y te pregunto, Guillermo, ya a manera de conclusión, porque nos vamos a ver la próxima semana. Todo este juego, ellos no participaron en las elecciones primarias porque se supone que si participaban y ganaban María Corina, ellos no podían hacer nada, por eso no fueron. Ellos son unos astutos, unos tipos astutos, pero de bajo calibre. También hay un tema que es que aquí está todo el mundo diciendo que se cumple el acuerdo de Barbados, que se cumple el acuerdo de Barbados, que sí, tiene que cumplirse, que Maduro tiene que regirse por el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados dice que todos esos que están allí inscritos y que van a participar deben aceptar sin ningún tipo de resquemor ni violencia los resultados electorales. Porque es que eso está hecho. ¿Quién fue el que hizo los acuerdos de Barbados? Segurito que fue el psiquiatra que ayer estaba analizando a todos los locos que se supone están en oposición. Porque también estuvo en el programa de Nicolás Maduro el señor Jorge Rodríguez analizando a todos psiquiátricamente. Pero por supuesto no se analiza él. Pero eso que está allí en los acuerdos de Barbados dice exactamente lo que hemos estado discutiendo. El que va, acepta el sistema electoral, que es el mejor del mundo, pero también los resultados, porque ahí está, ahí dice, y sin pataleo, pues. No es que van a ver, porque si hay violencia, también Jorge Rodríguez ha anunciado que hay una ley que nos la aplicarán a todos, los fachas.
la ley antifascismo, neofascismo y todas las expresiones del fascismo habidas y por haber, menos las de ellos, porque el fascismo estaba encabezado, entre otras cosas, por el nacionalsocialismo. Adelante, Guillermo. Una cosa con respecto al acuerdo de Barbados, ¿no? El acuerdo de Barbados dice lo siguiente, dice, las elecciones se van a hacer de acuerdo con lo que dice la LOPE, Ley Orgánica de Participación Electoral. Eso es una ley que sustituyó la antigua ley, que la antigua ley era muy buena, que fue hecha en el 98 de la llegada del chavismo, y esta nueva ley que se llama LOPE, es una ley en la que ellos, todo aquello que les impedía hacer un fraude, lo hicieron legal. O sea, la LOPE es una ley hecha por una Asamblea Nacional, el 100% chavista, que construyó en realidad es una autopista para hacer fraudes electorales. Se dice, se va a hacer de acuerdo a esa ley, el que manda es el CNE, se acepta luego el CNE y los observadores electorales esencialmente va a ser el Centro Carter, a quien ya muchos lo conocemos. O sea, no espero, lo peor que puede pasar es esa cuestión un poco del acuerdo de Barbados, porque no nos da ninguna garantía a los venezolanos. Ya empezaron hasta negando la entrada de María Corina Machado, sí consiguieron con la firma que le soltaran varios presos que ellos les importaban en los Estados Unidos. Ahora, lo que yo me temo, una vez que tú aceptas ir al juego en esas condiciones, ya estás listo. Entonces puedes terminar con todo esto con los dos discursos más patéticos que yo he oído en toda mi vida. Uno fue el de Manuel Rosales cuando se aceptó su derrota, donde dice, no me ganaron por esto, sino me ganaron por esto. ¿No se acuerdan? Cuando él acepta el resultado, no me ganaron por esto, sino por esto. Me callo la palabra que tenía en la mente. Y otro discurso, cuidado, todavía más patético, es el que dice Capriles cuando acepta el triunfo creo que de Maduro. Él dice, no, cuando acepta el triunfo cuando Chávez Chávez contra Capriles. Él agarra y dice, bueno, no importa, porque yo tengo 40 años y el tiempo de Dios es perfecto. O sea, para Capriles, él como tenía 40 años, él podía esperar. Pero lo que no podían esperar es la gente que se le estaba muriendo los hijos de hambre, la gente que se moría en los hospitales, todo eso. Entonces, él coincidía la política en base a la edad que tenía y a las aspiraciones de él de ser presidente. Eso no fue más patético Capriles que Rosales todavía. Pero Guillermo, hay otro discurso que también fue realmente patético, que lo vimos todos, el de Henry Falcón en el 2018. Ese ni lo oí. Ese no me molesté en oírlo. Porque ese fue patético y además él estuvo en Nueva York en esa oportunidad y yo estuve, ¿no?, en uno de estos centros de pensamiento aquí que empujan en el fondo que el régimen se mantenga. Y el tipo estaba allí, pero es que no va la oposición, pero yo soy la oposición. Pero bueno, hemos agotado el tiempo que teníamos. Perdón, una cosa. Nos faltó el otro de Capriles, el otro discurso que fue cuando fue contra Maduro, que dijo, pongan salsa a todo volumen. Bueno, pero en estos momentos no vamos a poner la salsa a todo volumen. Vamos a poner ahora, dentro de un ratito, vamos a escuchar a Juan Medici, pero antes de irnos quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión y por supuesto a este maravilloso panel de gente tan inteligente que entiende, y como aquí ninguno de los cuatro estamos buscando votos, ni posiciones políticas, ni nada por el estilo, pues no somos populistas y no hablamos sino lo que realmente podemos analizar con las técnicas que hemos aprendido. Así que muchísimas gracias, doctora Juana. Gracias. Gracias. Otra vez, gracias a ti. Iñaki, mil gracias. Gracias a ti. Saludos a Luis Manuel y Guillermo. Ya nos veremos. Bueno, Guillermo, y un gran saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo desde diversas plataformas, a nuestro grupo de Distrito TV y de Multicanal Radio, igualmente a todos aquellos que se han conectado a través de
YouTube y de todas nuestras plataformas. Estamos teniendo muchísimo éxito en Twitter, o el Twitter ahora X, porque allí, como no hay censura, pues la gente se mete a escuchar todo. Por las otras plataformas nos esconden con los algoritmos, pero nosotros vamos a seguir en la lucha por lo que creemos. Y es que estar libre tiene una enorme validez. Si ustedes pierden la libertad, va a ser muy difícil recuperarla. Y por eso les pedimos siempre desde acá, desde este sitio, desde esta ventana, que se mantengan libres. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos. Y como siempre, nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vidas. Chao, chao. Estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.